Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y el día de hoy vamos a tener un estupendo invitado, obviamente para revisar aspectos que a todo mundo nos aterra, que tienen que ver impuestos de nómina, costos, variaciones asociado con lo que nos está pegando. Oscar Guzmán, quédate con nosotros. En un momento empezamos. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano y hoy tenemos de invitado especial a Oscar Guzmán Mendoza. Él es contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional, tiene varios diplomados en recursos humanos, subcontratación, liderazgo, especializaciones obviamente en el área de nóminas y todos los contenidos fiscales asociados. Tiene 27 años de experiencia en el proceso de Administración General de Recursos Humanos y Personal. Es experto en creación de equipos de alto rendimiento, liderazgo, elaboración e implementación de estrategias fiscales y laborales, liderazgo enfocado a resultados y, claro, compensaciones y beneficios. Oscar, es un gusto tenerte aquí. Bienvenido. Igualmente, José María, un gusto. Pues mira, vamos a entrar un poco rápido en materia para no perder tiempo de nuestro auditorio y tu valiosa presencia. Quisiéramos que platicáramos un poquito de lo que tiene que ver con los impactos de la reforma laboral, el cambio económico, los aspectos del de empleo, desempleo y todos estos escenarios que estamos platicando ahorita, pues nos impactan, pero uno de los factores más relevantes que tienen que ver con el cambio, especialmente en este periodo gubernamental bajo la presidencia actual, pues tenemos impactos relevantes, aumentos a salarios mínimos como no habíamos tenido antes, lo cual arrastra cambios en las tablas de compensación, más impuestos. Claro, tenemos beneficios para nuestros trabajadores, pero también tuvimos un cambio en las vacaciones fuertísimo que impacta no nada más los marcos vacacionales, sino las primas vacacionales que lo conllevan. Y por el otro lado tenemos un incremento que va a venirse aplicando en el costo hacia el empresario durante los próximos 3 o 4 años todavía relacionado al IBCM en el Seguro Social, invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada. Platícanos un poco de, en tu perspectiva profesional, qué es lo que ves, cómo nos impacta, sí, y ya después platicaremos si es bueno o malo. Evidentemente para nuestros colaboradores es bueno, sí, en muchos aspectos, pero en otros no tanto. Cuéntanos, Oscar. Claro que sí, José María. Efectivamente, se han dado algunos cambios como no teníamos precedentes en nuestra actividad empresarial. Tenemos varios movimientos, como bien comentas, con incrementos al salario mínimo que no se habían tenido, lo cual repercute en mejoría para nuestros empleados, pero la realidad es que también conlleva a costos mayores. Tenemos también incrementos en la parte de cuotas de seguridad social, en lo cual en el corto plazo, lamentablemente el empleado no lo visualiza, pero a largo plazo nos da un beneficio mayor para nuestros compañeros. Sin embargo, cuando juntas todo esto y cuando realizas los cambios tan próximos, tenemos una inversión en actualización, en procedimientos, en parámetros, lo cual nos conlleva a ser muy precisos y a tener que estar teniendo más de una revisión para no tener problemas ante las diferentes autoridades. Porque si bien es cierto que la reforma es laboral de la que hemos tenido, también es muy cierto que nos afecta en cuestión de compensaciones, en cuestión de empleo, en cuestión de mejoras, tanto en horarios como también en remuneraciones. Me explico. En cada uno de estos cambios se puede ver afectado desde la posición, si tenemos una posición, dos o tres, por el incremento del costo. Y es muy cierto que para todo lo que son las empresas micro o pequeñas, tiene un efecto todavía aún mayor. Esto conlleva a que tenemos que replantear nuestros escenarios de trabajo y ser un poco más proactivos, pero para poder llegar a una productividad mejor. Sin embargo, hay varias posiciones en las cuales no solamente son manos, también el tema de beneficios,
lo que conlleva después de venir saliendo de una pandemia como nunca la habíamos tenido en nuestras generaciones, conlleva a tener una serie de adaptaciones que tenemos que seguir mejorando. Permíteme preguntarte, Oscar. Hace un momento mencionaste afectación sobre posiciones una o dos. Evidentemente, el impacto en costos sobre el aspecto salarial, sobre el cambio en la proporcionalidad de la contribución para el pago del seguro de IBCM al seguro social, descargando al Estado de esa contribución, descargando en medida al trabajador de esa contribución y recargándolo todo al empresario, pues son costos. Al final de cuentas, operaciones se miden en costos, el trabajo y la ganancia. Tenemos que tener un balance adecuado entre lo que vendo, lo que gano, lo que puedo lograr y desarrollar, ¿sí? Contra lo que me cuesta hacerlo, y cuando lo que me cuesta hacerlo se vuelve más alto, pues evidentemente tenemos un impacto y decisiones a tomar. Las decisiones más tristes y más crudas a consecuencia de esto, lo hemos visto en el mercado laboral, es pues desempleo, saliendo de una pandemia en la cual hubo índices de desempleo como no habíamos tenido, porque la mayoría de las empresas de pymes, empresas medianas y chiquitas cerraron, ¿sí? Pues obviamente este es otro fantasma que aparece en donde estamos aplaudiendo, sí, claro, tener más beneficios, más vacaciones, menos costo de seguro social en mi sueldo y más salario para aquellos que ganan el salario mínimo, pues es agradable como trabajador, pero aparece por el lado izquierdo, aparece el fantasma de, bueno, pues no puedo mantener 5, ahora me quedo con 3. Estos son puntos en los cuales, Oscar, nos gustaría que compartieras un poco más a detalle qué es lo que está sucediendo, cuáles son estos impactos que tiene para el empresario y, claro, no dejar de vista los beneficios que tiene para el trabajador todos estos protocolos, porque al final de cuentas, pues a lo mejor te quedas con menos, pero contentos y pueden trabajar enfocados y podemos desarrollar, pero pues los que no se quedaron siguen siendo mexicanos sin empleo que lo echan mucho al aire, aquello de que ay, ahora falta, forman parte de el gran mano de obra que hay en materia de los trabajadores independientes. Pues no, son desempleados que buscan una forma de vivir. Y hoy estamos platicando con Oscar Guzmán, experto en materia de administración de personal y nóminas. Y bueno, uno de los efectos importantes que platicábamos antes del corte tiene que ver con todas estas variaciones y reformas que tienen impactos directos en los costos para el empleador. Claro, tienen un impacto directo para todos los que somos trabajadores porque nos mejoran las condiciones de vida, y eso no es algo que se deba de minimizar. Al contrario, hay que aplaudirlo. Pero aún así, eso no le quita el hecho de que tengan un impacto en costo. Y eso es relevante en un entorno en el cual, pues sí, el empleador no digamos que deja de ganar más peines de oro, sino estamos hablando de supervivencia en muchas de las empresas medianas y pequeñas por el entorno comercial en el que nos encontramos. Cuéntanos, Oscar, nos gustaría que platicaras con el auditorio un poco de puntualidad de los impactos que pueden haber representado y que están implicando ahorita los cambios en vacaciones, las primas vacacional y particularmente el IBCM, que no necesariamente se distingue hoy por hoy, pero que tiene un impacto para los empresarios. Claro que sí, José María. Me gustaría iniciar con el tema de las vacaciones, que como bien comentas, es una mejoría enorme para el personal que labora con nosotros, en el sentido de que dispone de más días para poder estar con su familia y tener un beneficio tanto en salud como en mejora productiva, como en creatividad, en el sentido que a mayor tiempo de descanso y de convivencia familiar, esto se debe de reflejar con mayor creatividad en nuestro aspecto laboral. Sin embargo, para llegar a este punto, la forma en que se realizó fue haciendo crecer los días a que tenían nuestros colaboradores derecho para tomar vacaciones. ¿Esto qué conlleva? Esto conlleva a tener más días, pero tener menos a nuestros compañeros, dando por consecuencia que si somos empresas pequeñas, tendremos que agilizar
o incluso a llegar a contratar a personal que cubra esos huecos. Significa, por lo tanto, que nuestros costos tenemos que actualizar, volvernos productivos y revisar nuestra cadena de suministro para precisamente tener una mejor actuación. Adicional a esto, el tema de las vacaciones conlleva un beneficio adicional, que es la prima vacacional. La prima vacacional también tiene una mejora para nuestros compañeros, pero también un gasto adicional para todos y cada una de las empresas. Esto en algunos casos el incremento se fue hasta el 100%, situación que si sabemos que manejamos presupuestos, nos afecta brutalmente. Sin embargo, en muchas de las empresas pequeñas que se vive el día a día y que sabemos que nuestra cadena de crédito no es tan amplia, tenemos afectaciones severas, incluso a veces llegando al despido. Tenemos que ser muy conscientes que cada uno de estos beneficios, si bien es cierto que son para nuestros compañeros, tenemos que tener una muy buena revisión, una muy buena cuantificación para tenerlos claros. Adicional a las vacaciones, a la prima vacacional, tenemos también el efecto ante el seguro social de estas dos prestaciones, lo cual conlleva a tener un mejor salario base de cotización ante el IMSS, lo cual repercute en el largo plazo en el plan de pensiones, pero en el corto plazo ante los empleadores sigue siendo un gasto adicional. Esto, como comenté, puede ser un incremento del 100% en las prestaciones y ante el Seguro Social se traslada casi en un 10 o 20% de acuerdo a las prestaciones preexistentes. Hay un tema, como bien comentas, que derivado de la reforma que realizó el IMSS en materia de cesantía y vejez, el cálculo que normalmente que venía haciéndose alrededor de hace 15, 20 años, hacen un cambio y lo modifican a hacerlo ya no en porcentaje, sino ahora a través de rangos. Estos rangos que van en función del salario base de cotización nos dan incrementos dependiendo de nuestra población y de nuestros márgenes salariales hasta un 30% adicional, que si vamos sumando los efectos a los empleadores, tenemos ya una carga que sí necesitamos precisar para tener muy claro cuál va a ser nuestro alcance, porque lamentablemente a mayores gastos pudiera haber despidos. Lo Claro. estamos viviendo después de aproximadamente 2 años después de pandemia, que si bien las cifras del Instituto Mexicano de Seguridad Social reportan que tienen mayores plazas reportadas ante ellos, la realidad es que sigue siendo estancado los sueldos que se manejan. Bien, me queda claro que tenemos incrementos e impactos directos a nuestra compensación y a nuestros procesos productivos a consecuencia de estos proyectos que ya actualmente están activos, reformados, vigentes y en proceso. Quien no se lo comió ya se lo está comiendo, así que al final de cuentas, para adelante. Quien haya conservado su trabajo, bien, hay que echarle ganas y mantener estos focos para poder ser productivos y eficientes y, como dicen por ahí, ganarlo, ¿no? Ganar lo que ya tenemos ganado, ¿sí? Y hacernos merecedores de ello. Pero aparece otro elemento importante en esta conversación, Oscar. Tenemos otros cambios por venir y antes de abrir esto, pues es importante entender cuáles son, en qué consisten y qué es lo que nos está diciendo las cámaras legislativas sobre lo que se va a plantear. En primer lugar, tenemos pues una reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, lo cual es brutal. La diferencia, no quiero decir que sea malo, desde la perspectiva de descanso y beneficio para la persona que trabaja y más espacio familiar, como bien lo señalabas, pero en la cadena productiva tiene un impacto directo. Estás quitando un día de 6. El segundo componente que aparece en este escenario, pues recién lo acaban de anunciar en la agenda legislativa, pues vas a tener un incremento en el aguinaldo.
Si esto se capitaliza, te mueves de 15 días que otorga hoy día la ley como mínimo obligatorio y lo lleva como mínimo obligatorio a 30 días. Tampoco es una cosa tan tóxica porque hay muchas compañías que ya dan los 30 días y que simplemente quedarían en el mínimo que marca la ley. Pero la mayoría de las compañías no pagan los 30 días y ahí tienes un incremento de lo que ya estén otorgando para llevarlos a 30 días, lo cual es significativamente fuerte. Y por ahí tenemos algún otro cambio, pues también de impactos altos con lo que mencionabas tú puntualmente, la prima vacacional, que no está asociado al número de días, pero que por sí sola se mueva de 25% a 30 días. Eso en un momento más lo platicamos. Seguimos en Factor Capital Humano platicando con Óscar Guzmán de un asunto que puede ser que levanta grandes expectativas en la mayoría de la población mexicana, es tener más aguinaldo, es tener un incremento en la prima vacacional y una reducción de la jornada para compararnos con los países europeos y tener más holganza para tiempo de calidad de vida. Pero hay algunos factores, Oscar, que quisiera que nos platicaras, pros, contras, qué trae atrás el hecho de que se autorice semejante legislación. Muy bien, José María. Efectivamente están revisando este incremento al aguinaldo que para precisarlo se está buscando que pase de 15 días a 30 días. Esto significa una mejoría bastante interesante para nuestros compañeros. Sin embargo, para efectos de presupuesto, para efectos de gasto, tenemos aquí un par de vertientes. Como comentábamos en el bloque anterior, hay muchas empresas, sobre todo grandes, transnacionales, que sus prestaciones son mayores a las legales, lo cual pueden oscilar entre 20, 25 o incluso hasta 40 días como aguinaldo. Sin embargo, la gran mayoría de nuestras empresas micros y pequeñas, ellas son las que están con 15 días conforme lo indica la ley y para ellos tendría un costo muy, muy interesante y sobre todo recordemos que el aguinaldo normalmente se paga en los meses de diciembre, que es donde se acumula mayor gasto y el cierre fiscal. Esto conlleva a tener un incremento que tenemos que evaluar muy preciso porque sí nos puede afectar tanto en el flujo de efectivo como en nuestra estabilidad laboral. No olvidemos que si sigue en marcha el plan de reducción de jornada, los empleadores nos vamos a ver obligados a reagendar toda nuestra planeación, tanto en plantas como a nivel logística, como a nivel administrativa. Y no precisamente esto va a traer una ventaja competitiva ante clientes, ante competidores, y evidentemente tendremos que tener mucho cuidado en saber si los objetivos se mantienen o no. Y esto particularmente tiene algo muy interesante, porque los resultados deben de ser todavía aún mejores con todos estos incrementos en gastos que tenemos. Adicional a estas mejoras que está planteando la ley, si hacemos una pequeña recopilación de los últimos cambios en nuestro aspecto laboral, en nuestro aspecto de compensaciones, tenemos que recordar todo el cambio que fue REPSE. REPSE también cambió nuestro esquema de trabajo y la verdad es que no creo que haya sido una mala decisión. Sin embargo, la suma de todas estas decisiones, hoy día tenemos 3 años convulsos, que significa que tenemos que tener muy claras nuestras cifras y nuestros alcances, porque una mala decisión no solamente puede conllevar a la pérdida de un empleo, puede conllevar incluso hasta la pérdida de esa fuente de trabajo. Bien, Oscar, ahorita mencionaste algo que me resulta interesante y quisiera abundar un poco más en el tema para nuestro auditorio. El impacto que tiene el incremento del aguinaldo es,
pues en los meses de diciembre. En los meses de diciembre se cierran los estados de resultado, se hacen los ajustes tributarios, se hacen los ajustes en materia de compensación sobre el ISPT de todas las ganancias que todos los empleados tuvieron para tratar de compensar. Y este incremento en el último momento del año puede tener una vertiente complicada. ¿Cómo esperan ustedes y cómo pueden ver este tipo de sobrecompensación adicional? No digo y repito, no es que sea malo. Ayuda para la cumbre, para la cúspide de diciembre, de enero, que hay que esforzarnos para salir en gastos muy fuertes, significativos para todos los que trabajamos y va a ayudar. Pero ¿cómo impacta eso en la parte tributaria? Ok, impacta de dos formas. En la parte tributaria directamente, no hay que olvidar que nosotros, todos los colaboradores que tenemos, que somos asalariados, estamos sujetos a un ajuste mensual. El ajuste mensual se lleva a cabo de enero a diciembre y todas las proyecciones se van haciendo mes a mes para que efectivamente se paguen los impuestos correspondientes. El incrementar a razón de 15 días en el último en el último mes del ejercicio nos va a conllevar a determinar un impuesto mayor que en muchos de los casos no va a estar de acuerdo en el grado donde tributamos actualmente. Esto conlleva a que efectivamente tendremos que estar haciendo revisiones que si se autoriza y que se aplique a partir del mes de diciembre, debemos de ser muy cuidadosos para ver todos los efectos que conlleva. Claro. Considero que efectivamente deberíamos de tener una mayor planeación y en virtud de que es un crecimiento muy interesante para nuestros empleados, hacerlo programado para el siguiente mes de diciembre. Pero bueno, Sí. esto es un buen deseo. Claro. Y bueno, una reflexión muy sencilla. O sea, estamos hablando de los mínimos. Una consideración importante para todos nuestros empresarios mexicanos es por qué tienen que pagar los mínimos a sus trabajadores. Hay mejores formas de recompensarte un aplauso que tiene que ver con ayudarlos y no estar siempre en los mínimos que marca la ley para no estar expuesto a este tipo de oleajes tan brutales. Oscar, un mensaje para nuestro auditorio para cerrar el programa. Claro que sí. He insistido en nuestra plática que debemos de tener mucha claridad en nuestros costos, en nuestros gastos, que no nos sorprendan, porque precisamente entre mayor claridad, entre mayor eficacia tengamos en este rubro, lo que va a suceder es que podemos proyectar muy fácil. Podemos ponernos y elaborar escenarios muy sencillos, aquí no hablando a nivel proyectos de empresas transnacionales, pero sí tenerlo muy claro cuánto me cuesta un mes de nuestros colaboradores, cuánto me cuesta la prestación a nivel anual, qué pasaría si en vez de dar 15 días doy 20, cómo afectaría al sindicato, cómo afectaría a nuestros colaboradores, sabiendo que puedo dar un poquito más con mejora en la productividad. Y no debemos de Gracias. olvidar que deben de tener algún tipo de asesor que lo permita la operación para que efectivamente, sin faltar a los lineamientos legales, tengamos una mejor compensación y que nuestros compañeros estén a gusto dentro de la empresa. Pues un montón de información importante, preocupante y muchas cosas por atender. Oscar, gracias por estar con nosotros en el programa y esperemos verte por acá muy pronto. Con todo gusto, José María. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Este es Factor Capital Humano.